El saqueo de América Latina lleva más de 500 años. No solo lo que señalaba la mina de Potosí, sino también el oro, la plata. Hay quien dice que podrían hacer un puente desde América a Europa de oro y plata de todo lo que saquearon. Más de 16 millones de toneladas de plata y más de 10 millones de toneladas de oro. Se podría haber hecho un puente que cruce el océano. Pero ese robo, ese saqueo, continúa hasta el día de hoy. A través de toda América Latina. El caso de Colombia, por los grupos parapoliciales, paramilitares, cómo expulsan a las comunidades indígenas, a los campesinos, se apropian de las tierras para explotarlo. ¿Qué hay? Oro, diamante, petróleo, plata, minerales estratégicos. Podríamos hablar de Panamá, en Brasil, la cordillera chilena y aquí en la Argentina. Y la explotación no es solo minera, es de los recursos naturales. Ahora estamos en un lugar que se llama el río de Villavil y de aquí a 3 kilómetros es un pueblito de 400 familias, ¿no?, que viven de la agricultura. Y nosotros estamos un poco más al norte, a donde estamos con la tranquera esta, que de acá no nos deja pasar. Ha puesto grandes piedras ahí para que no se pueda pasar en vehículo para allá. Estos candados son de diferentes personas que tienen animales, vaca, vacuno hacia el norte. Entonces ellos pueden pasar, tienen llave. La empresa les dio el candado, la llave, pero nosotros no podemos pasar. Este es el pequeño agujerito de la lumbrera. Dicen que desde el fondo hasta el pico aquel son 700 metros de profundidad. El diámetro 2,5 kilómetros, lo que se va excavando hasta ahora. Esos camiones que vienen subiendo ahí dicen que tienen 220 toneladas de carga, de capacidad. No nos dejan acercar para sacar una foto, pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, este es un derrame más. Estos eran 2000 bolsas de concentrado que se derramó y ahí está el operativo trabajando. No es para ellos, dice que no contaminen, pero todos están con traje blanco de protección, guantes, pero es una contaminación por años de esto. Y el olor que se siente aquí en la zona cuando hay un derrame es terrible, no podés estar. Te arde los ojos, la garganta, el olor que hay, no podés aguantar mucho tiempo cuando está el concentrado ese. Los metales son separados con cianuro y sustancias tóxicas en un lago artificial de 30 hectáreas llamado Dique de Cola, donde se vierten 4 millones de litros de agua por hora, 88 millones cada día. El 100% del producido, que son 700.000 toneladas al año, 104 toneladas por hora, va a ser exportado desde Puerto Propio, en la localidad Puerto General San Martín, al norte de Rosario. Es decir, la totalidad de las 700.000 toneladas de concentrado de cobre y oro son exportadas a mercados externos, Brasil, Estados Unidos, Europa y Oceanía. Terminé haciendo la toma de muestras de un vuelco del mineral ducto, que había 60 elementos
más o menos, en el concentrado, de los cuales muchos eran valiosos, entre ellos, y muy importantes, por cierto, que no son declarados, las tierras raras. Están las 15 tierras raras, es una familia las tierras raras. Las tierras raras son las que permiten hacer muchísimas cosas modernas que antes no se conocían, desde imanes, radares, pantallas de televisión, visores para la luz, visores para la visión nocturna, catalizadores para los escapes de los automóviles para no impurificar la atmósfera. Y bueno, eso no se declara, eso se roba, porque si no lo declaro y lo saco por ahí, ¿dónde lo estoy robando? Tampoco se declara el uranio, que en esa zona tiene una concentración de entre 10 y 20 gramos por tonelada. La cantidad de uranio que se sacó y que desapareció es inmensa. Antes venía por acá, por el lecho del río. Viene por ahí y aquí pasa por allá. Ya por dentro del río, ¿no? Y esto quedó así porque antes venía el caño por acá, por abajo, y cruzaba para allá. Cuando se rompió este caño aquí, es lo que se derramó el concentrado y se fue por ahí, como digo, a 2 kilómetros de aquí. Y con esta foto fui al juez Cerda, Catamarca, yo, a mostrarle de lo que estaba pasando y me dijo que él dio la orden que lo saquen del río, pero que si cumplen la orden, bien, y si no, él no tiene nada que ver. Son vertientes del cerro a Conquija, ¿no? De ahí son vertientes de hielos que vienen de la montaña para acá y llega, como digo, a un pueblito de 400 familias que vive de la agricultura ellos, solamente la agricultura. Entonces, cuando se rompe el caño, para allá hay 3 derrames más. O sea que este río tiene 4 derrames. Sí o sí tiene que estar contaminado. No nos avisan del derrame, no nos dicen nada. Ellos calladitos inclusive nos impiden pasar para que nosotros veamos qué es lo que pasó. Me fui a medir personalmente, a tomar muestras de las aguas de los ríos que en la vista satelital se ven como que nacen debajo inmediatamente de la lumbrera, y algunos ríos más al norte también. Y los ríos que estaban más al norte seguían teniendo pH 7, acidez normal, neutros, como fueron siempre, los ríos de abajo también. Y en cambio los que estaban debajo de la zona de influencia de lumbrera habían elevado su pH a 9, es decir, que se habían tornado en alcalinos. Y nadie puede decir que alguien en esos cerros salvajes va a agregar 500 toneladas todos los días de cal a los ríos porque le gusta. No, hay un solo origen. Y esto demuestra cabalmente que lo que ellos están vertiendo arriba está saliendo por los ríos rumbo al frontal. Argentina está en peligro. Leyes mineras más que permisivas, creadas en los años 90 y vigentes hoy, les abrieron las puertas a empresas transnacionales que buscan oro, plata, cobre y uranio. Negocios millonarios de unos pocos. Al pueblo argentino no le queda absolutamente nada. Solo el triste saldo de destrucción ambiental, daños sociales y económicos. ¿Vos sabés lo que es la mega minería a cielo abierto? La megaminería provoca voladura de montañas. En un solo día se utilizan 9 toneladas de explosivos. Un solo anillo de oro equivale a 18 toneladas de desechos tóxicos. La megaminería utiliza 10 toneladas de cianuro por día para separar el oro de la roca. El proceso, llamado lixiviado con cianuro, utiliza 300.000 metros cúbicos de agua potable por día. El agua contaminada con tóxicos y metales pesados se deposita en piletones llamados diques de cola. Los diques de cola se fracturan y millones de litros de agua con tóxicos y peligrosos metales pesados terminan volcándose en ríos, arroyos y acuíferos. Yo no sabía que estaba el chorro de concentrado para arriba, porque parece que son agujeros muy chicos que se hacen y va con tanta presión que se levantan para arriba. Ahora 3 semanas atrás o 2, que dice que se había roto una válvula arriba, en la otra planta como esta, y lo trajeron para acá, en los camiones. Hasta de las estancias traían el concentrado para acá, ahora lo están llevando. Ya llevaron 3 viajes,
Esta mañana salieron 2 camiones. Ponen bolsas plásticas, pero claro, eso está ahí cuando están cargando. La polvadera, decimos nosotros, no sé cómo dicen ellos. Solo polvadera del concentrado. Y otra cosa que es como atemorizándolo, ellos llevan la policía, la gendarmería cuando están trabajando ahí. Cuando uno va a ver, no lo dejan ver. Como atemorizándolo a uno, como, qué sé yo, si hacen lo que a ellos les parece. Ahí no hay ningún control, no hay nada. Tenemos que trabajar. Contra la destrucción y la muerte sembrada por las mineras. Actualmente el modelo minero plantea instalarse en 12 de 24 provincias argentinas, es decir, estamos hablando de la mitad del país, en la zona precordillerana, cordillerana y zonas montañosas, y abarca aproximadamente unas 12 provincias argentinas, 15 de manera indirecta, ¿no? En esas provincias hay fuertes resistencias sociales que han dado, que se han expresado a través de la formación de asambleas de autoconvocados, comerciantes, maestros, profesionales, en fin, una serie de vecinos de diferentes sectores sociales que efectivamente ven amenazado no solo su estilo de vida, sino podríamos decir sus posibilidades de vida sin más, dada digamos, el alcance devastador y destructivo que tiene este modelo minero. ¡Parecen aquí! ¡Parecen! ¡Ya está! Y cuando los habitantes, los pobladores del lugar, se levantan contra esto y reclaman sus derechos, lo meten preso, los llevan, los castigan, los marginan y encima los procesan judicialmente. La megaminería provoca destrucción del medio ambiente. Ríos agotados, agua contaminada, empobrecimiento, habitantes con enfermedades mortales. La incidencia de cáncer en Andalgalá trepó hasta un 800%. De toda explotación metalífera, la del uranio es la más perjudicial y perversa. La contaminación radiactiva condena terribles padecimientos a la humanidad y a la naturaleza. No queremos extracción de uranio, ni exportación de plutonio. El agua es fuente de vida y vale mucho más que suntuarios como el oro. Protejámosla. El agua y la vida no se negocian. Es prioritaria una ley contra la megaminería contaminante. Ahora está peor. Peor. Peor está. Ahí está la uva esa. Sí. Este año se me la podrió en una palabra. Dura, pero dura. Yo hacía bien. Sí. Ahora hace 2 años que ya no. Claro. No puedo hacer nada. Claro. Pero usted está, digamos, a 50 metros de la planta de Minera Lumbrera. Nunca me han dado nada. Ni tampoco quiere que le den. Y tampoco quiere le va a que me aceptar. den. Claro. Ahí está la dignidad del hombre. No te puede entregar por una tiza. Claro. Por una ambulancia se ha entregado a Andalgalá. Y que está con logo y todo. No. Y las escuelas no le digo nada. El durazno, la planta. Claro. Y aquí está todo lleno de, como decimos nosotros, arrugada la cáscara. La cáscara. Y como eso le pasa en las otras plantas también. No, sí, ahora, como digo, ahora se está viendo ya el desastre que vamos a tener. Antes a lo mejor no se veía, pero ahora ya con el tiempo ya uno va viendo. ¿Y esa plantita de naranjo, qué le pasó? Y esa está secándose, no sé por qué, pero somos malos con hablar contra la minera. Sí, sí. Somos Sí, malos, cierto, ¿no? son malos, sí, somos malas personas nosotros. Mala persona, Estamos pero- contra del progreso. Exactamente. Así dicen. Sí. Antinoche nos han dicho nosotros. Ustedes, el grupo de ustedes, están contra el progreso del país. ¿Oye? Así nos han dicho. No. Entonces, bueno, pero no es así. No es así. Progreso nosotros acá, no, al contrario. El juez federal
si no le queríamos dar la pasada aquí, amenazándonos. Y como no teníamos tiempo para nada, para asesorarse de nadie, ellos han venido esto. Y bueno, y habían pagado lo menos que han podido pagar. Monedas han pagado, porque parece un emprendimiento como este, no puede ser de ninguna manera, se pagó. Nos quitaron un pedazo más de pan de la boca. Anda a pedirle mancilla, anda a pedirle mancilla, mandale un mensaje. Estamos defendiendo la vida de nuestra gente, estamos defendiendo la salud pública de toda Andalgalá, no solo a nuestra generación, estamos defendiendo a las generaciones futuras. Debemos dejarle para nuestros hijos un ambiente mejor del que nosotros lo recibimos y no quitarles a las generaciones futuras herramientas para que se puedan defender ellos mismos y no condenarlos de antemano antes de que ellos se puedan defender. Nosotros, para preservar nuestra identidad cultural, para preservar nuestras costumbres, para preservar nuestras fuentes de trabajo, tenemos que decirle que no a estos mega emprendimientos mineros de multinacionales extranjeras que provienen de los países ricos del norte. Y nosotros no podemos subsidiar el derroche humano de los países del norte con nuestras enfermedades, destrucción y contaminación de nuestros recursos naturales. Ahora, en esto no podemos echar únicamente la culpa a las empresas transnacionales, a las empresas mineras, etc. A los gobiernos nuestros que son cómplices de la venta y la destrucción del patrimonio de nuestros pueblos. Esto es lo trágico. Y en esto, en el caso argentino, con el problema de las empresas mineras, hay una ley que se sancionó durante la época de Menem, el gobierno de Menem, que es un hombre que vendió el país, es un traidor a la patria, que debiera ser juzgado por traición a la patria, así directamente, porque ha entregado todo el patrimonio del pueblo argentino a manos de las grandes corporaciones. Por ejemplo, en Argentina el Estado no puede buscar los recursos naturales, lo puede hacer una empresa extranjera, pero no el gobierno argentino, porque está prohibido por esa ley nefasta de la ley de minería, pero que también votaron los diputados y senadores en nuestro Congreso. Y ahora dice que son 87, pero antes eran 200, 250. Y la cantidad de casas abandonadas que hay en este lugar. Y además, ellos saben de que ya en algunos mapas ya no figura Manaos. Y saben muy bien, y yo lo tengo archivado al diario, donde dice que desaparecerá este pueblito Manaos y Choya, ahí más cerca de Andalgalá. Y todo es por las empresas mineras. Aquí están las referencias, lo que están de ver son las casas habitadas, iglesia, todo de escuela. Y estas que están de fosforescentes son las casas que han quedado habitadas de todo el tiempo, ¿ves? Todas esas casitas que están eran puestos antes, ¿ves? Porque no hay recursos para nada, no hay trabajo, nada. Y ya hay asuntos también, el problema del lago, porque el lago también hay un poco de que está contaminada y ya la gente ya no quiere estar aquí. Aquí solo se cuida cabra o una finca, ningún otro trabajo, ya en cambio allá ellos van por el trabajo de barrio, ¿ves? Y ya van a buscar trabajo y ya. Ellos no quieren estar cuidando cabra, nadie quiere prosperar en otras cosas y se van en busca de eso más. Y más que todo que aquí dicen que el agua está contaminada, todo y ya no quieren venir está algunos. ¿De dónde viene el agua y por qué está contaminada? Porque viene de la lumbrera, de baile, de los ríos bajo la lumbrera. Y ahí nace. Ese río. De aquí de ahí más donde caen todas las calles del agua. Cerca del dique de Cola, más abajo. Pocos metros más abajo. Y este es el que viene de allá donde va a ser la otra mina. Esta la consumimos actualmente y esa es la que está corriendo por ahí, ¿ves? Viene de esa agua. No te dicen, tienen cuánto de contaminación o que está bien o no. Ellos vienen, hacen y hasta luego. Los dejan a los tontos aquí. Un informe de Minera Lumbrera donde dice que de aquí, ¿cuántos kilómetros de aquí hay hasta el Murallón? Y más o menos. 20 y algo. Bueno,
pongámosle, ya más o menos a 20 kilómetros de aquí, ya el agua tiene uranio. Claro. Uranio. Y no el uranio leve, el uranio potenciado. Porque si usted baja a la ciudad y si no tiene trabajo de que va a cambiar, que por lo menos tiene cabritas, siembra algo y ya tiene que comer. En cambio, si vamos a la ciudad, que más que todo ahora como está en el Gala, que no tiene nada. Y así la vida nuestra, la vamos peleando. La ley 2496 dice que las empresas mineras cuando explotan no tienen que dejar de regalías el 3%, que en realidad no recibimos el 3%, recibimos el 1,5%, porque deducen gastos de las ambulancias, de esos escuelas que le han hecho un aula mal, le han dado tiza. Y también dice la ley 2496 que cuando ellos se vayan tenemos que pagarle el 5%. Qué negocio, ¿no? Nos dan el 3%, en realidad dan el 1,5%, cuando ellos se van, el 5%, se llevan todo, es un saqueo terrible. Y si ellos, por ejemplo, declaran el oro, el cobre y el manganeso ahora, que llevan de acá, y las tierras raras para mí es un contrabando. Ahí está. Vecino liberado. Bueno, listo. Hemos parado los camiones con concentrado. Hubo un derrame, en algún lado hubo. Por eso llevan el concentrado esa hacia Minera Lumbrera. ¿Y por qué no avisan a dónde es el derrame? Nosotros fuimos a parar estos otros camiones. No pueden pasar porque no pasan. Están a metros de Andalgalá. Y no te olvides que ahí van 60 minerales, tierras raras de ellos. Y en eso también va el uranio. Y el uranio lo llevan ahí, en un camión tapado a medias, con una mediación. Y eso no puede ser, está fuera de ley. No tiene ni orden del juez Cerda para poder pasar con eso. Todo esto es aquellos que privilegian el capital financiero sobre la vida del pueblo. Este es el eje central, porque todas estas empresas se llevan el 97% de los recursos con una simple declaración jurada y se llevan todo el barro, toda la tierra donde hay minerales estratégicos que no lo declaran. Nadie lleva lo que se llevan, y por más que esto uno se lo reclama al gobierno, el gobierno mira para otro lado. Acá ha sido el vuelco de uno de los camiones que transporta sustancias hacia el emprendimiento, ¿no? Minera Alumbrera, justo en el río Belén, que es el río que suministra agua a la población, al poblado, a nuestra comunidad. Hemos sido afectados, ¿no?, en el consumo del agua potable por unos días, precisamente a causa de este accidente. Entonces hemos visto de qué forma estamos corriendo peligro, ¿no?, con los camiones que transportan sustancias hacia el emprendimiento minero. Esto vale más que todo para hacer una reflexión en cuanto al peligro en el que estamos inmersos todos los habitantes de esta zona, ¿no? Porque lamentablemente no contamos con una oficina, con un registro, ¿no?, del transporte de sustancias peligrosas. 12 años de contaminación social, ¿no? Hoy en día no tan solo estamos contaminados en cuanto al ambiente, no tan solo hemos padecido el saqueo, sino que estamos contaminados socialmente porque imagínate una empresa de este tipo, de este nivel, que maneja 2 veces el presupuesto de lo que maneja la provincia de Catamarca, pasa a ser prácticamente la dueña de todo. Acá desde las escuelas públicas, los hospitales, las ambulancias, todos están con el logo de
la empresa, como una muestra de que la empresa cumple un rol social importante, ¿no? De aquí estamos a 100 kilómetros nosotros. Y cuando estamos a 20 kilómetros, a 50 kilómetros, se nota realmente que la diferencia es más. Cuando más cerca es más fuerte, es decir, el impacto. Hoy no le damos tanta importancia al oro ni a la plata que se han llevado y pues pueden llevar, sino a nuestra vida realmente. Lo que está pasando ahora con la minería esta, por un lado creo que bueno, están sacando oro y otros minerales más y otras cuestiones que no se los nombra, pero que es quizás el eje principal de estos trabajos que están sacando ahí, ¿no? Pero lo que más afecta es lo que nos deja a nosotros realmente, es decir, la contaminación y el exterminio de la naturaleza, es decir, de la ecología y de nosotros mismos, ¿no? Nosotros en este momento no estamos de acuerdo totalmente, es decir, como comunidad, como pueblo, digamos, originario, porque este tipo de emprendimientos así que se están haciendo a cielo abierto están poniendo en peligro nuestra existencia. Es decir, es notable de 10 años hasta ahora cómo se han secado las plantas, cómo se ha agotado el agua, como un montón de cosas, como los animales, es decir, es notable en los animales que eso produce a través de la lluvia ácida, que tiene que ver justamente con los gases que salen de ese lugar. Se produce la lluvia ácida y luego le cae en el animal, digamos, en el pelo del animal y hace que se pele el animal. Están produciendo entre 3 y 5 mil millones de litros de gases nitrosos por año. El Valle Calchaquí es un desfiladero, un pasillo que va de sur a norte. Los vientos van de sur a norte, pasan primero por Alumbrera, con el rocío, con la bruma, con la nevada, con la lluvia. Se depositan sobre las hojas de los vegetales o sobre la piel de las personas o de los animales. Al caer sobre la vegetación, todos los herbívoros se comen vegetación con ácido nítrico y nitroso, que les perfora el tracto digestivo y los mata. Vienen a explotar, vienen a ganar dinero, vienen a invertir, pero vienen a invertir para llevarse mucha ganancia. Y yo digo, estoy de acuerdo, creo en el desarrollo, pero desarrollo no es explotación. De desarrollo a explotación hay distancia muy grande, porque si no llegamos a esto que vinieron a explotar, que llevaban a los indios, los mataban en las minas en Potosí, en Catavi siglo XX y en muchísimos otros lugares hasta el día de hoy. Bueno, ¿cuál es el derecho de un pueblo? ¿Cuál es el derecho a la vida? Y además, ¿cómo están dañando el medio ambiente?